Te adoro, majestad.
¿Quién nos visita por primera vez? De este lado, por favor. ¿Es la primera vez o segunda vez que nos visitan? ¿Todos somos de casa? No. ¿Sí nos puede decir su nombre, por favor, y de dónde nos visitan? Muy bien. Hace ya 47 años estuve aquí, ahí atrás con el hermano Roberto Amado. Asistíamos con los hermanos Juárez. Los hermanos mandan mensajes a todo el mundo de iglesia, primera iglesia bautista. Yo soy el hermano del Me Gusta. Soy de un rancho, un ejido, muy apartado de aquí. Tenía otras ganas inmensas de venir, le decía yo, mi hermano, tengo un lugar donde yo hice predicación en mi primera iglesia bautista de la Sagrada. Y pues el Señor te lo conceda, hermano. Estuvimos también, hermanos, en la misión Estrella de Belén, de la colonia Juárez. Zapata. Allí estuvimos con nuestra hermana María. Olio. Bueno, hermanos, me emociona. Hasta por eso quiero que hermanos a todos, pero como si nos estuviera viendo, porque el hermano, como Dios, yo hago en espíritu y en verdad. Y hermanos, por eso está en mi iglesia bautista de este lugar. Siempre lo voy a amar. Dios así, por allí. Barra. No. Nos da mucho gusto tenerlos aquí, recibirles. Y la iglesia, ¿cómo les dicen, los hermanos? Bienvenidos. Que no sea la primera ni la última vez. De este lado, los hermanos, algo más que nos dijiste por primera, segunda vez. ¿Todos somos de casa? Pues, mis hermanos, les doy 2 minutos para que nos tomen de la mano, dar un abrazo.
seguir, ¿verdad?, saludando, pero pues ya llegará su momento, ¿verdad?, la hora de despedida. Nos podemos abrazar y saludar todo lo que queramos, ¿verdad? Y así, mis hermanos, continuando, ¿verdad?, con el programa de esta mañana, ¿verdad?, donde la gloria y la honra es para nuestro gran Dios y Rey, ¿verdad? Vamos a hacer una oración congregacional. Sí, pongamos en las manos de Dios a todos los niños, niñas y jóvenes que mañana, ¿verdad?, inician un nuevo ciclo escolar. Que el Señor los guarde de todo mal. Y así, mis hermanos, los invito a ponernos sobre nuestros pies, ¿verdad? Y también vamos a pedirle a todos los niños que pasen aquí al frente, por favor, los mujeres, si nos pueden apoyar por ahí con todos los niños para que pasen aquí al frente. Jóvenes, todo el que vaya a estudiar, hermana, si sea usted grande o ya de edad, pero si va a estudiar, también queremos, ¿verdad?, orar por usted. Llevar el ciclo escolar con bien, ¿verdad? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Rey, en esta mañana, Señor, damos gracias. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad, Señor, que usted nos da, Padre, de estar aquí en esta mañana, Padre, congregados, Padre, en su nombre, Señor. Y Padre, asimismo también, Señor, una oración, Padre, especial, Señor, que elevamos, Padre, a usted, Señor. Padre, queremos darle gracias, Padre eterno, por la vida de estos niños, Padre, sus niños, Señor. Gracias, Padre, porque son suyos, Señor. Usted, Señor, los ha elegido, Padre, para que ellos caminen, Señor, en sus caminos y aprendan, Padre, lo que usted quiere para sus vidas, Padre. Señor, el día de mañana ellos, Padre, iniciarán un nuevo ciclo escolar, Padre. Y queremos, Padre, suplicarle, Señor, que usted, Padre, los guarde, Señor. Que usted los guarde, Padre, que usted, Señor, los
los proteja, Padre, de todo mal, Señor. Que ellos, Señor, lo que usted les ha enseñado, Padre, a través de los maestros, Señor, a través, Padre, de lo que ellos han escuchado, Padre, aquí en su casa, Señor, ellos puedan, Señor, llevarlo a la práctica, también allá en sus escuelas, Padre eterno. Que ellos sin ningún miedo y sin ningún temor, Señor, puedan también, Señor, hablar de usted a otros niños, a sus compañeros, Padre. Ayuda a los padres a ser niños valientes, a ser niños esforzados, Padre. Que, Señor, ellos puedan, Padre, también declarar que Cristo es el Rey y es el Señor, Padre eterno. Le pedimos, Padre, que usted guarde sus corazones, Señor, que guarde sus mentes, Padre, sus pensamientos, Padre eterno, y que ellos, Padre, puedan ser niños de bien, Señor, y de bendición también para otros niños, Padre. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno, Señor, con ellos. Gracias, Padre, porque estos meses, Padre, que ellos tuvieron de vacaciones, Señor, usted los ha tenido con bien, Padre eterno. Y estamos grandemente agradecidos, Señor, su pueblo, Padre, por la vida de cada niño, de cada joven, Señor. Y así también, Señor, también pedimos por todos los niños, Padre, no solo por los de nuestra iglesia, Señor, por todos los niños, Padre, que regresan a clases, los niños y los jóvenes, Padre eterno. Gracias, gracias, Señor, los ponemos en sus manos, Padre, confiando, Señor, en que usted los guarda, en que usted los protege, en que usted los guía, Padre eterno. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Y así, mis niños, vamos a pasar. Yo les bendiga. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y así, mis hermanos, vamos a pedir por favor a los sugieres, ¿verdad?, que nos apoyen con las ofrendas y los diezmos. Vamos a leer el versículo que aparece en pantalla, Salmo 96:8, que dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios.
que inicie con el 1 y así continúan las mujeres y en el 13 nos unimos todos, por favor, ¿sí? La palabra de Dios dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Que, pueden tomar asiento, hermanos, que multiplicó, ¿verdad? Para alimentar, ¿verdad? Toda esta multitud, ¿verdad? Que ya tenían 3 días, dicen, ¿verdad? Que no habían comido, ¿verdad? Y pues el Señor no los podía enviar así, ¿verdad? A sus casas, sin comer, porque dice que se desmayarían en el camino, ¿verdad? Yo creo que nosotros, bueno, al menos yo no puedo aguantar ni siquiera un día sin comer. Entonces, ¿verdad? Gloria a Dios por su grandeza y sus maravillas, ¿verdad? Y por el milagro que hizo con estos peces y estos panes, ¿verdad? Solo Él puede hacer estos grandiosos, ¿verdad? Milagros. Y así, mis hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? En la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? Y alabemos a nuestro Dios, ¿verdad? Hagamos de estas alabanzas un canto personal para nuestro Dios, ¿verdad? Y así le vamos a dar el espacio a nuestra hermana que nos vaya a alabar en esta mañana. ¿Está bien? Buenos días, hermanos. Nos ponemos sobre nuestros pies porque es momento de alabanza y la oración para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer todos juntos el versículo que aparecía en pantalla, Salmo 134:1, que dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Amén, así sea. Alabar a nuestro Señor Jesucristo porque solamente Él lo merece.
que no, al despertar queremos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, pero para poder escucharlo tenemos que orar, ¿verdad? Lo mencionó nuestra maestra y hermana Leonor en la mañana en la escuela dominical, que para tener una comunicación y para que Él pueda hacer grandes cosas con nosotros, pues tenemos que ponernos a hablar con Él, y es por medio de la oración, porque todos queremos escuchar su voz. Es momento de cantarle con todo nuestro corazón, así como lo estamos haciendo, porque bueno es alabar su nombre, ¿verdad? Darle gloria, honra y honor por siempre y para siempre.
grandes son sus obras, ¿verdad? Y así es, grandes obras ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y así, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a invitar a nuestro hermano que tiene la palabra el día de hoy, ¿verdad? Que el Señor lo use con gran poder, ¿verdad? Y sea él, por medio de su Espíritu Santo, hablando nuestras vidas, ¿verdad? Preparemos nuestro corazón y nuestros oídos. A nuestro hermano Lau, vamos a pedirle por favor a nuestro hermano Gaby, ¿verdad? Si puede pasar aquí al frente a hacer una oración por nuestro hermano Olaf, ¿verdad? Para que el Señor lo use con poder. Cochinero, no es una pedófila. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por todas las misericordias, Señor, y la gracia que has derramado en nuestras vidas, Señor. Porque estamos aquí reunidos para enaltecer el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, para aprender más de ti y de tu palabra, Señor. Pedimos que uses, Señor, con libertad a nuestro hermano y amigo Olaf, que pueda predicar tu palabra con libertad, con denuedo, Señor, y que nosotros podamos escuchar, reconocer, Señor, en lo que estamos fallando y seguir adelante, Padre, mirando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, día a día a ser más como Él es, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para seguir adelante. Y ruego por tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y en este momento en la vida de mi hermano Olaf, para que él predique y se goce a la vez de ser un portador de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos con ese fin de aprender más de ti y de honrarte y agradarte con nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Rey, Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Buenos días. Carlos, ya, perdón. El Señor les bendiga. Está el controlcito, hermana. Por favor. Bueno, esta es la primera vez que el hermano pastor pues me pide para que esté aquí ahorita. La verdad es otra cosa, o sea, la escuela dominical es una cuestión, gracias. La escuela dominical es una cuestión y dar la clase con los jóvenes es otra, hasta dirigir, pero dar el mensaje así el plato fuerte pues es otro rollo. Entonces, ustedes disculpen si por ejemplo subo a Moisés al arca, o si a Jacob lo manda a Fosa de los leones, así es mi primera vez aquí. Pero que el Señor sea guiable, yo no. Ahora sí que como también si Dios usa una burra para hablar, pues que no me use a mí esta mañana. Entonces, hermanos, les invito a abrir por favor sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 8. Ahí es donde se va a encontrar esta mañana nuestra lección, nuestro mensaje. Marcos capítulo 8, recordemos que estamos en esta serie de todo el Evangelio de Marcos, el Evangelio del Rey Siervo. Y hay que recordar que es el primer Evangelio que se escribió de las cuatro versiones que están escritas en la Biblia acerca de la vida de Jesús. Este fue el primero, fue escrito por este hombre que acompañó a Pablo y a Bernabé un tiempo en un viaje misionero, si nos acordaremos. Y también sabemos de que es en realidad como un dictado del apóstol Pedro que hizo con él. Entonces ya los demás libros de Mateo, el de Lucas y el de Juan primero pasaron a leer el libro de Marcos para poder escribir sus propias versiones de la vida de Jesús. Y cada uno de los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento tienen un propósito diferente. El Evangelio de Mateo fue escrito para revelación de quién es Jesús a los judíos, al pueblo de Israel. El Evangelio de Marcos justamente fue escrito para los romanos. Los romanos tenían una interpretación de la vida acerca de la acción, de hacer muchas cosas. Por eso conquistaban un reino, conquistaban otro territorio, etcétera, etcétera, y hacían mucha labor política y social.
Y por eso el Evangelio de Marcos viene a hablarles de la vida en servicio de Jesucristo a ellos, para que ellos vieran al Dios que se hizo carne, que no nada más era una cuestión teológica o mitológica inclusive, sino de que Jesús era alguien que continuamente estaba trabajando, que continuamente estaba haciendo el bien a otros. El Evangelio de Lucas fue escrito con el propósito de ser un evangelio para los gentiles, para todos aquellos que no eran judíos de una manera más universal. Y el Evangelio de Juan, que es el último que se escribió de acuerdo a los historiadores, es un evangelio escrito precisamente para profundizar en la divinidad de quién es Jesús, en la divinidad del nombre, que es sobre todo un nombre, que es Jesucristo. Entonces, cada uno de estos, si los leemos todos, nos encontraremos con información diferente y a la vez similar, pero que apunta a un solo propósito, que es conocer todas las virtudes y todas las bondades de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, en este Evangelio de Marcos, que es donde nos hemos en estos días estudiado, vamos a encontrar muchas cosas acerca del ministerio de Jesús, pero que justamente se empatan con verdades espirituales para nuestra vida. No nada más con una cuestión histórica de revisarlas y pasar a otro milagro y así, sino cada milagro de Jesús en este Evangelio nos narra algo especial. Y el día de hoy no es la excepción. Les invito a buscar el versículo 22. Son los versículos 22 al 26. Igual, si no trae usted Biblia, está apareciendo en la pantalla de la misma manera. Entonces les invito a que lo leamos todos juntos, por favor. Marcos 8, 22 a 26. 1, 2, 3. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Gracias, palabra del Señor. Este milagro del ciego y el milagro de la semana pasada, ¿se acuerdan a quién fue? A un sordomudo. Estos dos milagros nada más aparecen en el Evangelio de Marcos, justamente. No aparecen ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. No aparecen en estos otros pasajes por una cuestión de que quizá el apóstol Pedro, al escribirle esto a Marcos, se está enfatizando en la obra, en los milagros de Jesucristo, porque él fue parte de sus discípulos. Y hay muchas cosas en el Evangelio de Marcos que no aparecen en otros evangelios. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús es apresado en el Getsemaní, que es tomado preso por la guardia, que hay una historia donde dice que un hombre corrió desnudo. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Solamente aparece en el Evangelio de Marcos, no aparece en otro libro de estos tres evangelios. Entonces hay muchas cosas que solamente vamos a ver en este evangelio, que por eso es necesario puntualizar y estudiarlo como lo hemos estado haciendo con mucha dedicación, porque no nos vamos a encontrar en otro de los tres evangelios este tipo de milagros. Entonces, otra cosa en la que se parece este milagro al anterior es uno de que fue en Betsaida, sí, en la misma ciudad. Jesús todavía estaba ahí. El otro, que también Jesús usó saliva para obrar en la sanidad de esta persona. Y la otra semejanza muy muy parecida, que es quizá la que más nos puede llamar la atención, es de que también fue un hombre que fue traído por otras personas a Jesús para que hiciera la sanidad. O sea, no fueron hombres que buscaron a Jesús, como en la historia de la mujer con flujo de sangre, o la historia de la mujer sirofenicia, que buscaban a Jesús o clamaban a Él para su milagro. Estas personas fueron traídas por la multitud de Betsaida a los pies de Jesús. Y en lo otro que se parece también a este milagro anterior, es de que Jesús lo toma y se lo lleva lejos, ¿sí? Lo toma y lo aparta de la multitud misma que se los trae.
Todas estas semejanzas vienen a recordarnos, si bien en cuenta que Jesús hace las cosas a su manera por su soberanía, también nos recuerda cuántas veces el Señor obró en la sanidad de las personas y obra en la sanidad de nuestra vida, sea necesidad física o necesidad espiritual, emocional. Obra de una manera en la que no vamos a entender, en la que no vamos a terminar de ajustarnos a su soberanía a veces o a su voluntad, pero que siempre podemos confiar en que es lo mejor para nosotros, que siempre podemos confiar en que lo que Él está haciendo es de bendición para nuestra vida. Amén. Entonces, estos milagros que fueron hechos en la ciudad de Betsaida justamente nos vienen a recordar quién era uno y quién era el otro. Jesús era el rey y esta otra persona era alguien que tenía una necesidad, era un ciego. Y esta dimensión de ceguera la vamos a ampliar un poco más adelante en el mensaje, porque nos va a recordar a veces cuán ciegos nosotros estamos en nuestra perspectiva de cómo vemos a Dios, cómo vemos la obra de Jesús en nuestra vida. Y vamos a hacer un poquito de contexto, digamos, geográfico, histórico, tantito quizá. La región de Betsaida que vemos aquí, la que está señalada con rojo, era una región que se ubicaba muy arriba de la parte central de Israel, o sea, de la capital de Jerusalén inclusive, o sea, demasiado al norte. En la actualidad, yo me imagino que ustedes saben que con el paso de los años, ciertos países a veces cambian de nombre. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Yugoslavia a mitad de los 90s, que desapareció y que ahora es Croacia, es Bosnia, es Serbia, es Montenegro? El mismo país tiene muchos nombres ahora, ya no se llama Yugoslavia. Cuando los conquistadores vinieron a México, ¿cómo se llamaba la nación antes de llamarse México? Nueva España. Después le pusieron México con una J y después ya México con una X. Todo el tiempo de la historia del hombre siempre ha habido cambios en cómo se llama una región y otra. Entonces, en la actualidad, podemos decir que esta parte donde está Betsaida pertenece a la región de Siria. Esta parte de Samaria, que todos hemos visto muchas historias en los evangelios del Nuevo Testamento sobre todo, es lo que ahora se llama Cisjordania. Y si ustedes ven un mapa actual del mundo de esa región, se encontrarán con que este pedacito que dice Cesarea, Dor, que está muy a la orilla como puertos, es parte de Israel, porque se dividió esa orillita y hasta abajo está toda la región de Israel. Pero Samaria en la actualidad es Cisjordania. Y en esta parte que dice Decápolis, que también es una región donde Jesús estuvo, es lo que ahora se llama Jordania. Entonces, cada uno de estos nombres y tratar de ubicarlos en el contexto histórico actual es necesario a la hora de estudiar los evangelios, a la hora de estudiar la vida de Jesús, porque nos recuerda que lo que está escrito aquí es verdad y pasó. Amén. Amén. Que lo que está escrito aquí el Señor obró y que Jesús anduvo entre nosotros, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso cuando le ponemos el nombre actual a las partes que aparecen en los mapas bíblicos y cómo es que ha evolucionado esa parte en geografía, por así decirlo, podemos tener fe de que el Señor sí estuvo aquí y que el Señor obró y que la palabra de Dios es verdad en todo lo que dice. Amén. Entonces, Betsaida era una ciudad conocida por la pesca. De hecho, su nombre quiere decir más o menos ciudad de pesca o casa del pescador. Y casualmente, de esta ciudad, eran los apóstoles Felipe, Pedro y su hermano Andrés. Sí, estos tres hombres que fueron parte de los 12 discípulos eran de Betsaida. ¿Qué encontramos aquí? Que el Señor quiso ir a los lugares de donde eran sus amigos. Que Jesucristo quiso andar también en las ciudades de donde había recogido a sus discípulos. Y nos vamos a encontrar lamentablemente con que si tenían un común denominador, los de Betsaida junto con los de Decápolis y otras regiones que vemos ahí, es de que fueron personas con un corazón demasiado incrédulo a la obra de Jesús. Eran personas que justamente
que justamente habían visto los milagros del Señor, que justamente habían visto la mano de Jesús moverse entre ellos y que no habían creído de todas maneras. Cuando Jesús sale de Betsaida, lanza estas palabras, ¿sí? Ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que estuvieran arrepentidos, sentados en silicio y ceniza, y por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Juan, en una parte del principio del capítulo 1, dice que a los suyos vino y que los suyos no le recibieron? Está hablando de cosas como esta. Ciertamente nosotros podemos ver este tipo de maldiciones que Jesús aventó a regiones que no creyeron en su palabra, que no creyeron en su evangelio, que no creyeron en los milagros ni siquiera que Él estaba haciendo, y podemos verlos inclusive desde lejos, ¿no? Con una perspectiva lejana, tanto en el tiempo como en la ubicación y todo. Pero ¿cuántas veces, de verdad, cuántas veces nosotros hemos visto personas que reciben milagros del Señor y que no creen y que no se quieren consagrar en verdad a Dios? ¿Hemos visto todos eso? Muchas veces, porque el corazón del hombre lo último que desea hacer es acercarse a Dios. El corazón natural del ser humano, por nuestra naturaleza pecadora, es estar lejos de la palabra de Dios. Siempre va a ser así. Por eso cuando venimos a los pies del Señor, cuando creemos en su evangelio, en lo que Él hizo por nosotros, no es que nosotros tengamos una especie de decisión voluntaria, es que el Señor tiene un encuentro con nosotros y permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para creer. Todo lo hace Dios, hermanos. O sea, no es una iniciativa nuestra, porque si fuera iniciativa nuestra no salen las cosas. Nunca nosotros vamos a querer acercarnos a Dios por voluntad. Siempre es por ese encuentro que tiene el Señor con nosotros y permitirnos nosotros llevar en ese amor de ese encuentro que tenemos. Podemos encontrar cosas así en la Biblia, ahorita lo hablábamos con los jóvenes en la mañana, de personas que tuvieron un encuentro con Dios, con Jesús, y que ya no fueron las mismas personas, porque ellos sí obedecieron, sí creyeron, sí se dejaron guiar por ese amor del Señor en ese encuentro. El mismo Moisés, cuando tiene el encuentro con Dios en la zarza, ya no es el mismo después de Abraham, cuando es tomado de la tierra de Ur de los Caldeos, ya no es el mismo después de ese llamado. Y así encontramos muchos ejemplos en la palabra. En nuestra vida, si nosotros somos sinceros con el Señor, tendría que pasar lo mismo. Dejarnos encontrar por Dios y no volver a ser las mismas personas. Amén. Dejarnos encontrar por su amor y cambiar y permitir que Él nos transforme, que Él nos regenere todos y todos los días hasta que Él venga. ¿Sí? La palabra de Dios, esto que Jesús les lanza a las personas de Betsaida, ciertamente se cumplió, porque en la actualidad no existe esta ciudad. Es una ciudad que con el tiempo la erosión y otros fenómenos así naturales la desvanecieron, la desaparecieron. Si ustedes buscan Betsaida en la actualidad, pues no está, no existe. Al final la palabra del Señor, lo que le lanzó, pues se cumplió. La ciudad ya no está. Y entrando a pensar en este hombre, en el ciego que recibe la sanidad de parte de Dios, ¿cuántos de nosotros hemos conocido personas con ceguera física, o sea que no ven? ¿Hemos conocido ciegos? Hay dos tipos de ceguera, ¿no? La ceguera de nacimiento y alguna ceguera que viene con el paso del tiempo por algún accidente, etc. Este hombre nos señala su ceguera física, pero creo yo que es necesario apuntar que quizá él no era ciego de nacimiento, porque acuérdense que dice: veo a los hombres como árboles. O sea, tenía una referencia de cómo era un árbol. Si nada más le hubieran dicho cómo era un árbol, pues a lo mejor hubiera imaginado otra cosa, porque no sabía de verdad. Pero él dice como árboles que se mueven. O sea, quizá este hombre en algún momento de su vida adoptó la ceguera y ahora estaba en esa condición. Y recordemos la importancia acerca de este tipo de condiciones físicas,
porque en la época de Jesús tener una enfermedad era sinónimo de una maldición de Dios, era sinónimo de que tenías una vida de pecado, ¿sí? Recordemos cuando Jesús sana al ciego, que sí es ciego de nacimiento, y que los discípulos, pues envueltos en esta cultura que tenían de este tipo de creencias, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿quién pecó para que esté así? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque era el imaginativo de todo el colectivo de ellos, pues pensar así. Entonces Jesús, ¿qué le responde a ellos? Ni pecó él, ni pecaron sus padres. Y aquí se va a hacer una sanidad, y esto es para la gloria de mi Padre, dice Jesús. Entonces, los ciegos, los cojos, los que tenían lepra, los sordomudos, todas las personas con necesidades físicas en la época de Jesús, significaba para la sociedad que eran malditos, que no se les podía acercar uno, que se les podía pegar algo de su pecado de ellos, de su maldición, y de que había que apartarse de ellos lo más posible. Y en la actualidad, lamentablemente, no es algo tan diferente que pase, porque ya no estamos hablando solamente de una cuestión, de una necesidad o de un padecimiento físico, sino también en el contexto emocional o espiritual. Muchas veces no queremos estar cerca de quien vemos necesitado. Muchas veces no queremos estar cerca de quienes sabemos que necesitan una sanidad y una obra de Dios en su vida. Y es por ello que necesitamos cada día, al tener nuestra comunión con Dios, que Él nos renueve y que cambie ese tipo de corazón para estar cerca del necesitado todo el tiempo. Amén. En la sanidad del sordomudo, que fueron estos los pasos o los eventos que pasaron en ese momento, que lo llevó aparte, que metió sus dedos en sus orejas, que puso saliva y se la puso en su lengua de él, y que levantó los ojos al cielo y que gimió Jesús y que dijo Efatá y todo esto. Cuando Jesús hace este milagro, sabemos que Jesús le dice a este hombre: ve y no le digas a nadie lo que pasó. Ve y que nadie sepa esto que sucedió contigo. Cuando pasa lo del milagro con este hombre, que es prácticamente varias cosas igual, lo que hay que apuntar es por qué Jesús hizo este milagro de manera progresiva. Es el único milagro en todos los evangelios que se narra que Jesús no hizo la sanidad en el momento, sino que tuvo que pasar una segunda fase para que esta sanidad fuera completa. Entonces, muchos historiadores o teólogos hablan de que, pues yo digo que mal, hablan de que Jesús realizó este milagro porque a lo mejor le faltó en ese momento un poco de fe, porque como era hombre como nosotros, no tenía el mismo nivel de fe en ese momento, y pues la verdad es una interpretación totalmente perdida, ¿no? Tenemos que encontrar cuál es el propósito del Señor de obrar de esta manera en este milagro. Es el único milagro en todo el Evangelio que vemos que Jesús obró así, por partes. Y ahorita, hermanos, y ya metiéndonos en lo que es algo de la aplicación de este mensaje y de este momento, ahorita estábamos cantando en la primera alabanza una parte que dice el canto: aunque no pueda ver, estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Y siempre estás obrando. Y yo quiero señalar algo sobre el ciego que nos debe de enseñar algo, porque inclusive es algo que le enseña el ciego a los mismos habitantes de Bethsaida, quizá a los judíos, pero a nosotros sobre todas las cosas. El ciego, cuando Jesús le pregunta: ¿ya ves? ¿O cómo estás? ¿O qué es lo que ves? Que el ciego responde: veo a los hombres moverse como árboles. El ciego toma una actitud, hermanos, que se queda ahí. O sea, no responde reclamando, no responde con duda, responde con toda la sinceridad del mundo, ni siquiera engañándose a sí mismo. Veo, pero no veo completamente bien. Pero el ciego se queda ahí, y Jesús vuelve a poner sus manos en él, y dice la palabra que el ciego
ya vio claramente y que veía todo muy bien. ¿Hacia dónde apunta eso que estoy recalcando? Que el ciego tuvo un acto de fe al quedarse ahí frente a Jesús y esperar que Jesús realizara el milagro completo. En nuestra vida hay muchas veces que podemos esperar que Dios haga algo en nosotros, que estamos buscando, esperando que el Señor obre en nuestra vida o obre en algo que estamos pidiendo para alguien que queremos, etc. Pero que al ver que no se están cumpliendo las cosas como esperábamos, o al ver que no se están cumpliendo nuestros deseos al 100%, podemos empezar a tener un corazón incrédulo hacia la soberanía de Jesús. Podemos empezar a creer que Dios no nos está escuchando. Nuestra fe se puede mover, quizás se puede tambalear. Podemos inclusive dejar de orar por esa necesidad. Podemos inclusive ya empezar a creer que no tenemos la suficiente fuerza espiritual para que el Señor nos escuche, etcétera, etcétera. O sea, entrar en una cuestión de resignación espiritual y poniendo a Dios a nuestro estándar de limitación. El ciego, cuando estuvo frente a Jesús, le dijo: veo pero no veo bien, pero aquí me quedo y voy a esperar que tú hagas lo que tienes que hacer y voy a esperar a que tú hagas el milagro concreto en mí. Y Jesús conoce nuestros corazones y Jesús obra en la sanidad de este hombre completamente bien. Hay otras historias en la Biblia que, si las ponemos en paralelo con este milagro progresivo de Jesús, nos puede alumbrar esto que estamos hablando. Cuando el rey David le pidió a Dios la oportunidad de él construir el templo, que tenía toda la intención de construir esta casa para Dios, Dios le dice a él: tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo, a ti no te va a tocar. Para David fue como ver árboles moviéndose como hombres, el hecho de la respuesta de Dios: tú no lo vas a hacer. Sí va a suceder, pero tú no lo vas a construir. ¿Y qué pasó después? El ciego, dice la Biblia, que vio claramente después de que Jesús volvió a tocar su mirada. David vio la gloria de Dios de una manera más grande cuando Salomón construyó el templo, porque esa fue la etapa más gloriosa de Israel. Sí, la etapa más gloriosa de Israel como nación vino con Salomón. Otra historia similar, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, la pregunta de ellos era: Señor, ¿vamos a dejar de ser dominados por los romanos ya? ¿Vamos a dejar de tener un dominio político de otra nación? ¿Restaurarás nuestro país ahora? Y Jesús les responde: no les toca a ustedes conocer los tiempos ni la voluntad de mi Padre. Los discípulos vieron árboles moviéndose como hombres con esta respuesta de Jesús, porque ellos hubieran querido ver el reino de Israel, su nación, restaurada otra vez. Pero ¿cuál fue la gloria de Dios manifestada ahí? Que los discípulos, al venir el Espíritu Santo, propagaron el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Ese era el verdadero propósito de la venida de Cristo y de lo que ellos aprendieron directamente de Él. Y el Evangelio fue regado fuera de Israel y todo el mundo conoció la palabra y este Evangelio de Dios. Eso fue ver claramente para ellos después de la respuesta de Jesús. Y un último ejemplo lo encontramos cuando Satanás toca a Job. Dice la palabra que Job tenía todo y que Job hacía sacrificios por los pecados de sus hijos y que Job era una persona entregada a él. Y Job podía quizá aparentar o creer que conocía a Dios. Cuando Satanás toca a Job y que cae en enfermedades, su familia se muere, etcétera, etcétera, todas estas maldiciones que sabemos que pasaron en su vida, viene después un momento en el que hay un encuentro de Dios con Job y que Job dice al final en el capítulo 46, creo que es: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice la palabra de Dios que después de eso Job tuvo otra vez familia, que no había hijas más hermosas que las mujeres de Job, que las hijas de Job, y que también Dios le devolvió todo su poder y todas sus riquezas. ¿Por qué? Porque Job veía
árboles moviéndose como hombres cuando él pensaba que conocía quién era Dios. Pero cuando tuvo ese encuentro con él y que Dios le reveló su soberanía, entonces Job no volvió a ser el mismo y vio claramente quién era Dios y su soberanía. Entonces nos recuerda que si nosotros vemos en nuestra vida que a lo mejor un milagro o una respuesta que estamos esperando todavía no se cumple en la manera que quisiéramos, el Señor no es de que se le haya pasado y que esté olvidándonos. ¿Sí? Es lo que pasó mucho en la pandemia, por ejemplo, que muchos cristianos dejaron de asistir o de congregarse, que muchos cristianos perdieron la fe, porque su mirada no estaba puesta en quién es Dios y que Él tenía el control de todo y en su soberanía. Estaba puesta en las condiciones que pasaban alrededor. El Señor nos recuerda con este milagro y con todo lo que acabamos de hablar, que Él siempre está en control. Sí, que a Él no se le está pasando nada, hermano, nada. Que todo lo que vivimos de manera personal, de manera familiar, como iglesia, etcétera, está bajo el dominio de la soberanía de lo que Dios está haciendo. Siempre va a ser así. Y si bien es cierto que nosotros caemos y que nuestra fidelidad a Él se puede ver opacada muchas veces, cuando aprendemos a ver quién es Él, cuando aprendemos a ver su poder, cuando aprendemos a descansar en su soberanía, porque Él todo lo hace perfecto, aprendemos a decir: Señor, gracias, porque yo no sé qué estás haciendo, pero algo estás haciendo. Señor, gracias, porque voy a ver tu gloria en un momento dado y bajo tu voluntad. Y confiar en eso, descansar en eso. ¿Lo creemos? Es muy difícil, es muy difícil porque nuestros ojos físicos, están acostumbrados a ver las cosas de manera inmediata, más en esta época, ¿sí? En esta época que estamos acostumbrados a la inmediatez, a la comodidad de tener todas las cosas lo más rápido posible o solucionar los problemas rápido, creerle a Dios es un verdadero reto en la actualidad. No es tan fácil por nuestra naturaleza, pero de eso depende nuestra comunión con Él para fortalecernos y que esa fe Él la haga crecer en nuestra vida. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando entendemos ahora el concepto de la ceguera espiritual, nos damos cuenta cuán peligrosa puede ser esta, porque si lo hilamos un poco con lo que estábamos hablando, como cristianos podemos padecer ceguera espiritual también. Y ahorita vamos a irnos un poquito más a ese punto, pero la región de Betsaida tenía un problema muy particular, que eran más ciegos que el ciego, porque el ciego creyó y se quedó ahí para que Jesús obrara, pero el resto de habitantes ya vimos que nunca creyeron los milagros del Señor. Entonces, yo estaba pensando, ¿por qué los habitantes de Betsaida trajeron al sordomudo y trajeron al ciego a los pies de Jesús para que Jesús obrara un milagro, si al final no iban a creer? Si al final estaba el corazón lejos de ahí. Y esto es algo que hasta nos puede pasar a nosotros. Quizá los habitantes de Betsaida trajeron a estas personas a Jesús para decir: a ver si es cierto tu fama, a ver si es cierto tu poder, esto que hemos oído de ti, Jesús, a ver si es cierto que está pasando. Y hay muchas personas que así tienen un corazón para Dios. A ver, Señor, Dios, si me vas a ayudar con esto. A ver, Dios, que cuando nosotros les hablamos del Evangelio quieren probar a Dios, a ver si es cierto que va a pasar, a ver si es cierto que Dios va a obrar. Este era el corazón de los habitantes de esa región. Les sondaba a los jóvenes, y también viene aquí con esto. Esta semana mi mamá me platicó una historia que pasó, algo que pasó con un joven, pues hace muchos años, ya no es tan joven él, pero un joven que se había graduado de un instituto bíblico y que tenía toda la vista y la aprobación de los pastores y de los líderes para que él fuera también alguien que se encargara de una congregación. Entonces mi padre como pastor y otros hermanos de la iglesia una vez hablaron con él y le dijeron: hermano, hay una necesidad de que alguien se encargue de una obra en tal lugar y el Señor ya te ha capacitado a ti, etcétera, y podemos orar por ti. ¿Qué te parece si tú pones esto en oración y lo meditas? No es que tengas que decidir ahorita,
pero medítalo y piensa si puedes servir en tal lugar. Pero la respuesta de este joven, más temprano que tarde, se acababa de casar y fue, yo voy a servir a Dios hasta que tenga una casa. Entonces, voy a tener una casa y entonces ya voy a ir a servir a Dios. Así. Entonces ya los hermanos pues lo respetaron y el joven al tiempo pues tuvo su casa, tuvo sus 2 hijos. Y entonces mi padre después en otra ocasión le dice, hermano, ya tienes tu casa, ¿ya vas a servir a Dios? Y de esa pregunta a la fecha han pasado 25 años y nunca sirvió a Dios. Y esta persona ha estado en una iglesia, en otra, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nos encontramos como los habitantes de Bethsaida. A ver si es cierto que vas a obrar, y aunque tú obres, yo no te voy a servir ni te voy a seguir. ¿Sí? El corazón de los habitantes de Bethsaida sí era, pero a veces puede que nos llegue a pasar a nosotros cuando nuestro corazón está cargado de nuestra propia humanidad, de nuestros propios deseos, de nuestras propias metas y sueños, etc. Y la palabra de Dios y el plan de Dios para nuestra vida lo hagamos a un lado por completo. Y ver la gloria de Dios en nuestra vida, hermano, implica quedarnos ahí, como el ciego se quedó ahí, y esperar a que Dios haga su voluntad, y esperar a ver cómo Dios nos transforma. No es una cuestión de la noche a la mañana, implica este proceso de fe para crecer en nuestra fe a Él justamente, pero implica este acto de fe que confiemos en que Él está obrando siempre y que nunca se nos olvide eso. Está este pasaje en 2 Corintios 4:4 que nos recuerda que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de todas las personas. El Dios de este mundo se está refiriendo a Satanás, ¿sí? Se está refiriendo al diablo. Entonces, ¿para qué nos ha cegado? O sea, ¿para qué Satanás quiere cegarnos? No es para que le adoremos, no es para que obremos ni siquiera la mejor mal. El propósito de Satanás para cegarnos, para cegar a la humanidad, es para que no veamos lo que Cristo hizo por nosotros, para que no veamos la gloria de Dios. Ese es el propósito de Satanás, ¿sí? No quiere que veamos la gloria de Dios y nos carga con incredulidad. No quiere que veamos la gloria de Dios y nos carga con ideas de afuera. No quiere que veamos la gloria de Dios en nuestra vida y provoca tantas cosas en nosotros para que al final de cuentas estemos lejos de Él. Dice la palabra en Apocalipsis también. Aquí le está hablando a la iglesia, el Dios. Dice, tú dices, soy rico y tengo lo que deseo y ya no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí Dios le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los incrédulos. Dios le está hablando a una iglesia que se cree autosuficiente. Dios le está hablando a una iglesia que cree que tiene todo, pero que en realidad está lejos de los propósitos de Dios y que por lo tanto ha caído en esa ceguera que el enemigo ha planeado para desviarnos. Entonces, el Evangelio de Cristo que nos trae libertad, el Evangelio de Cristo que nos trae salvación y ver la gloria de Dios, implica en nosotros un ejercicio de fe, de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, sabiendo que Él va a obrar. En el Evangelio de Juan, que también está esto, dice, en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo, pero la gente prefirió más las tinieblas, sus obras malas, que la luz. Y esto es algo palpable en la sociedad todo el tiempo, ¿sí? Que la gente no quiere escuchar el mensaje de Dios. Que si usted va, a los que evangelizan muy probablemente les pasa, que si usted va con una Biblia a una casa, a una persona, a alguien que quiera hablarle, lo van a rechazar. Porque nuestra naturaleza está en no querer buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, no querer conocer a Dios. Y esta es la condenación. Preferir las obras de la carne, preferir las tinieblas, que la luz que vino a nosotros para alumbrarnos y darnos vida. A los jóvenes les decía en la mañana
seguir a Dios, si bien dice Jesucristo, es necesario que tomemos nuestra cruz y lo sigamos todos los días, no significa, hermanos, que tengamos que pensar en la vida cristiana como una vida de sobrecarga, como una vida pesada, ¿sí? Como una vida de reglas, como una vida de dogmas. Ese es el engaño del enemigo. La vida cristiana, la vida que busca agradar a Cristo, es justamente una vida de libertad. Ser libres de nuestras pasiones, ser libres de nuestros malos deseos, ser libres de nuestras malas decisiones, de quiénes somos nosotros como pecadores, ser libres de todo ello para dejarnos llevar y guiar por nada más y nada menos, hermano, que nuestro Creador, ¿sí? Por nada más y nada menos que quien nos formó y que quien vino a morir por nosotros para que volvamos a tener esa comunión con Él. Ese es el centro de vivir una vida cristiana en armonía y plenitud en Cristo. Creerle a Dios de que nos va a hacer libres, creerle a Dios de que nos puede hacer libres, podemos ver la luz nuevamente cuando venimos a Él, y no lo contrario, porque justamente es el engaño del enemigo. Entonces, que nuestra oración vaya en ese sentido, o sea, buscar la voluntad de Dios en nuestra vida para ser libres, para ver su luz cada día. Hay un común denominador en estos dos milagros de Jesús también, que es el uso de la saliva. Sí lo vimos también ahorita. Hay teólogos que hablan de que eso significa de que el usar saliva tiene enzimas curativas y que pueda a lo mejor obrar algo bueno para nosotros, etcétera, etcétera. O sea, se pueden hacer un montón de interpretaciones sobre eso también. Pero el hecho de que Jesucristo haya usado saliva en estos dos milagros también implica reconocer el contexto cultural de la época. Tocar con saliva, si ustedes van a Números, a la ley, pues la ley judaica, la ley de Moisés, si ustedes van a Números, dice ahí que toda secreción líquida de nuestro cuerpo es inmoral y es inmunda. La saliva, las lagañas, la cerilla, el semen del hombre, la menstruación de la mujer, toda secreción, ahí dicen Números, está en la Biblia, está en la ley, toda secreción es inmunda. Entonces, lo que pasó es de que los judíos y todos los habitantes de la región habían malentendido la ley, le habían puesto a la ley cosas encima, ¿sí? Y entonces estaban tergiversando el corazón de ese tipo de palabras de la ley de Moisés. Si dice eso en Números, y se lo dijo Dios a su nación, a su pueblo, es porque las demás naciones usaban todas esas cosas, todas las secreciones que nosotros producimos para fines idólatras, para fines inmundos, etc. Y el propósito era tener una nación que se separara de las demás, ¿sí? Ese era el propósito de todas esas leyes dadas a la nación de Israel. Los judíos habían adoptado estas leyes para todos y le habían puesto otro sentido y ya no tenían el mismo significado. Entonces, que Jesús haya usado saliva en estos dos milagros para orar en esta sanidad, contrario al colectivo de que toda secreción es inmunda, significa que el Señor Jesús rompe nuestros esquemas de cómo tienen que hacerse las cosas también, y de qué va a usar y qué no va a usar. Habráse visto que un cristiano le diga a Dios cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas también. Jesucristo viene a recordarnos: yo soy dueño de todo y yo soy soberano y puedo usar saliva como puedo usar lo que sea de ti para sanarte. Yo puedo usar todo. Yo soy Dios hecho carne, yo soy Dios hecho hombre. A ti nada más te toca creer y confiar, nada más. Y Dios, hermanos, va a usar todo, y va a usar cosas que a lo mejor ni pensamos, o sea, cosas que a nuestra vista a lo mejor digamos: no, hermano, no puedes usar eso para crecer en tu vida espiritual. No, Dios no te puede estar llamando a hacer esto. No. Esas son cosas de verdad de nosotros como humanos, ¿sí? Pero si tenemos una comunión con Dios y dejamos que Dios nos guíe y nos encontramos con cosas que Dios quiere hacer con nosotros o a través de nosotros y que dista mucho de nuestro perfil religioso, tenemos que aprender y ser delicados y sencillos de decir: Señor, tú vas a hacer las cosas bajo tu soberanía, bajo tu voluntad,
bajo tu palabra y confío en ti, nada más. Confío en lo que tú vas a hacer. No nos confundamos, también, no nos confundamos en el sentido de que, voy a hacer tal cosa, que a lo mejor Dios me lo está permitiendo. No. Esto funciona en el nivel de nuestra comunión con el Señor, de qué tanto lo buscamos en su palabra y la guía del Espíritu Santo que Él haga en nuestra vida, ¿sí? La guía del Espíritu Santo que Él haga en nosotros. Así que cuando dice la palabra también, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú en este momento has visto tu vida como cristiano solamente a la luz o con la vista de tu condición, solamente con la vista inclusive de tu necesidad, de tu tradición, si has visto a Dios con la vista de tu religiosidad inclusive, el Señor nos invita ahora a que lo veamos y que lo busquemos en plenitud para que Él haga su obra en nuestra vida completa y veamos su gloria como tal. ¿Sí? Que veamos su gloria resplandecer en nosotros, que veamos su gloria ser palpable en nuestra vida. Y cada uno, hermano, cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito diferente, no se parece un propósito de uno al otro, pero sí lo común que Dios va a hacer en nuestra vida es que en base a nuestra búsqueda de Él y querer ver su gloria en nosotros, podamos ser luz en medio de donde estemos. Y que esa gloria que muchas personas en la actualidad rechazan pase a ser vista por ellos para que también se acerquen al Señor. Que ese es el propósito de nuestra vida como creyentes. El ciego, dice la Escritura, que fue sanado y que Jesús le dijo: no digas a nadie lo que pasó, no le digas a nadie lo que sucedió. El corazón de la gente de Betsaida estaba lleno de incredulidad. Jesús nada más quería hacer la obra de sanidad en él, pero que se quedara él con eso, pues. Obviamente era inevitable, porque pues era un ciego y toda la gente iba a ver que ya estaba viendo y iban a preguntar: ¿quién hizo esto contigo? Y ya, pues Jesús, etc. Y Jesús sabía eso, no estaba ajeno que iba a hacer la gente de preguntarle y todo. Pero sí es importante recalcar que cuando el Señor quiere hacer una obra en nuestra vida, muchas veces nos va a recordar que es algo personal, que no se trata de regarlo a todo el mundo, porque no sabemos cómo lo van a tomar. Les voy a decir por qué. Porque el Señor hace un milagro en la hermana Flor, y ella lo trae y lo habla, da testimonio de lo que Dios hizo en ella. Al rato la hermana Brenda va a decir: quiero que hagas lo mismo que hiciste con la hermana Flor en mi vida. Y así, porque nuestros ojos son así, porque si vimos obrar en una persona de una manera, queremos que Dios haga exactamente lo mismo, porque vimos un milagro, porque vimos una manifestación, porque el Señor hizo algo. Recordemos que el encuentro con Dios es personal, ¿sí? El encuentro en nuestro crecimiento espiritual, nuestra medida de fe siempre es algo personal. Estamos aquí en comunidad porque somos un cuerpo, porque somos la iglesia, porque nos animamos, porque escuchamos la palabra de Dios mutuamente, pero el creyente crece de manera personal, no a través de lo que Dios haga en la vida de otra persona. Entonces, todos estos paralelismos en estos milagros y en esto que acabamos de escuchar, de leer, nos llevan solamente a un lugar: abrir nuestros ojos espirituales, ver la gloria de Dios en nuestra vida completada y permitir que Él haga su voluntad. ¿Ustedes lo creen? Amén. ¿Ustedes quieren que así sea en su vida? Amén. ¿Puestos de pie, hermanos? Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en nosotros. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida y lo que seguirás haciendo. Sabemos, Señor, que no tenemos absolutamente ningún nivel de poder parecido al tuyo, que solamente podemos confiar en resguardarnos en tu palabra, en resguardarnos en tus promesas, Señor, y entender y conocer que tú estás obrando todo el tiempo. Perdónanos cuando hemos sido ciegos espirituales, que vemos a través
de lo que somos nada más, de nuestra vida, de nuestra condición, de lo que según decimos saber de ti, Señor, y que nos quedamos con ello y no permitimos que tú hagas el milagro completo en nuestra vida, y no permitimos que tú abras completamente nuestros ojos para verte a ti en plenitud. Ayúdanos, Señor, cada día a regenerarnos espiritualmente para ti, a que tu palabra sea carne en nuestro corazón, a que estemos en línea con los apóstoles y con tantos héroes de la fe en la Biblia, en tu palabra, donde vimos de que después de ver tu gloria nunca fueron otra vez iguales. Ayúdanos, Señor, porque solamente así podremos de verdad ser impacto en donde estamos, podremos de verdad ser luz en medio de las tinieblas, verdaderamente podremos ser sal en este mundo que no tiene sabor, y verdaderamente estaremos cumpliendo con tu propósito para nosotros como tus hijos. En esta tarde, Señor, límpianos, purifícanos, Señor, y que tu obra sea manifiesta en nosotros todos los días. Guárdanos, Señor, en nuestro regreso, y que esta palabra sea hecha realidad en nuestro espíritu y en nuestra vida hoy y siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Estamos despedidos, hermanos? Señor le bendiga.